los viernes o sábados, viernes que yo regresaba del Triángulo Shield, allá en las montañas de Guatemala, Flor salía, ya llegó Edgar, ya llegó Edgar. Ahí salía a darme la bienvenida porque ella trabajaba en las oficinas y yo llegaba generalmente 4:30. Y eso nos acercó mucho, ¿verdad? En términos de amistad. Yo nunca había tenido una amiga, ¿verdad? Nunca en toda mi vida había tenido una amiga y Flor me aceptó como su amigo. Y hablábamos de todo, ¿verdad? Hablábamos de qué nos gustaba el Señor, qué nos gustaba hacer. Y ella se quería ir al Ecuador de misionera. Era su sueño, ¿verdad? Y entonces mi anhelo era servir al Señor. Y ahí en el Triángulo Shield estuve 3 años trabajando, sirviendo entre los indígenas, ayudando a los hermanos que estaban plantando las iglesias, que ahora son iglesias Verbo, ahí en el Yobac, Chapul, Cotzal, Santa Cruz del Quiché y varios lugares ahí. En esos 3 años de preparación, llegó un día en que, bueno, como el finales del mes de marzo de 1984, yo fui a hablar con un hermano que ustedes ya conocen, que se llama Antonio de la Guardia, y le dije, Tono, fíjate que yo estoy enamorado de Flor, creo. Y me dijo, ¿cómo así si eres novio de la Bondi? No, le dije, ya no soy novio de la Bondi. Entonces me dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que decidir. Le digo, sí, le dije, te estoy diciendo que yo siento que Flor es mi esposa. Entonces digo, ¿sabes que la cobertura de Flor es Jim de Boyer? Ve y habla con él. Y, ay, mi Dios, qué cosa. Esa conversación con Jim fue, pero de las más difíciles. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cómo te habló? ¿Qué señal tuviste? ¿Y yo qué? Porque ustedes conocieron a Jim, probablemente la mayoría de ustedes. Un hombre muy lindo, muy especial, con un celo por la presencia de Dios, que yo recuerdo esos momentos como algo muy especial. Entonces, hablé con él, mi líder de iglesia en el hogar entonces era Ronnie Pais, que ya está con el Señor. Y entonces fui a hablar con ellos y pues regresé a hablar con Jim de Boyer y me dice, tienes que hablar con Flor y preguntarle. Entonces yo llegué a la carpa, pusimos de acuerdo y salimos ahí a la carpa. Siempre antes se quedaban las sillas dobladas, yo agarré 2 sillas y nos sentamos de frente uno al otro, cabal en la puerta de salida del edificio, de la casa, y teníamos 2 chaperones observándonos. Mary Jo y estaba Memito Gordiano, estaban por ahí, ¿qué pasaba? ¿Y qué está pasando? Chaperones voluntarios, pero uno de ellos, Mary Jo, era bien intencional. El asunto fue de que estamos sentados ahí los dos y yo comienzo a decirle, pues qué bonito el cielo, ¿verdad? Y yo entre la carpa, yo no sabía ni qué hacer. Y lo que yo le quería decir a Flor, no se lo pude decir, me comencé a llorar. Lloré. Y fue Flor. Ella estaba así, asustada. Entonces vino Flor y se puso de pie y comenzó a orar en lenguas, a orar por mí. Y yo solo oí que dijo, es mío, Señor. Yo lo recibo, Señor. Eso fue lo último, que fue lo que conseguí oír, ¿verdad? Pero después de ese momento de emoción, yo le dije a Flor, estoy interesado en hacer una familia contigo. Y Flor me dice, yo estoy abierta a eso, me dijo, pero ¿sabes qué? Vamos a orar, ¿verdad? Y dije, ok. Oró, yo seguí orando. Al poco tiempo, creo que 6 o 7 días después, algo así, ella me dio el sí, yo estaba feliz, ¿verdad? Entonces me dijo mi cobertura en aquel momento, Ronnie Pyle, me dijo, tienes que hablar con Jim de Boyer. Y hicimos una cita el 7 de abril, hicimos la cita con Jim. Y cuando estábamos ahí con Jim, dice, ok, entonces tenemos que anunciarlo en la iglesia y vamos a, qué bueno, ustedes se van a casar. No, yo quería comenzar un noviazgo con Flor. Pero Jim dijo, ustedes se van a casar. Y yo dije, híjole. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, ahí llegamos a un punto en que salimos de la oficina de Jim y, ok, nosotros nos miramos y entonces sí es casamiento.
El domingo siguiente, yo estaba aprendiendo a usar el equipo de sonido hasta atrás en la carpa. En el primer servicio, cuando se pone enfrente, Jim de Goya dice, tenemos un anuncio especial que hacer. Hay una pareja de hermanos muy queridos aquí, Edgar y Flor Núñez. Y yo, ¿ah? No, Edgar y Flor Núñez, no. No, Edgar y Flor. Edgar y Flor. Todavía no era tu esposa. Era por fe, mi amor, era por fe. Entonces, yo estaba hasta allá atrás, cuando se empecé a caminar, Flor ya estaba ahí enfrente, y dijimos, entonces pasamos allá enfrente a anunciar que nos casábamos, y nosotros dijimos, ok, si es esto, está bien, vamos a casarnos. Y es así fue que anunciamos nuestra boda, y después queríamos casarnos en diciembre del año 82, pero resultaba que los hermanos que estaban muy cercanos a nosotros tenían que viajar, y nos comprometimos el 7 de abril y nos casamos el 2 de junio del mismo año. Y entonces... Nunca vayan a hacer eso. Yo me recuerdo que llegó una caja de ropa usada de los Estados Unidos a Guatemala, y yo le pregunté a Ronnie Paz, le dije, me tengo que casar con traje, y me dijo, sería bueno. Dije, pero no tengo un traje. Entonces le dice, vamos a ver qué pasa. Y que si en la tarde Tono de la Guardia me llamó a la bodega de la iglesia y me dijo, oiga, vieron unas cajas de ropa, me ayudas a clasificarlas. Y al abrir las cajas encontré un traje gris le llamamos chaleco, no sé si eso le dicen en Ecuador, con chaleco, y muy elegante, y me lo probé y era justo a mi tamaño, ni el ruedo le tuve que hacer, perfecto. Y después venía el asunto de mi camisa. Yo no tenía camisa especial para eso. Entonces Ronnie Pais me prestó una camisa, me prestó su corbata. Y la ropa interior sí era mía, eso sí era mío. Pero de ahí todo lo demás había venido en la caja, los zapatos, yo los fui a comprar. Y bueno, ahora venía el día de la boda y hay que tener pastel, ¿verdad? 3 familias de la iglesia en el hogar hicieron, una hizo la base del pastel, la otra hizo la parte del medio y el otro, alguien hizo la parte de arriba. Y a las 5 de la mañana, el día de nuestra boda, el día 2 de junio del 84, yo salí de la casa, sí, Teresita, yo estaba en una casa de varones en ese entonces. Oh, sí. Estábamos en la casa que Lionel Soberanis conducía, y ahí estaba Alfonso Quique, estaba Sergio Pinzón, estaba Jorge Donis, estaba yo, y había otro muchacho Julio Barrios, que a veces llegaba, él vivía por ahí muy cerca. Entonces, esa madrugada yo salí a las 5 de la mañana a buscar los pedazos de pastel para los hermanos, lo decoraron y todo. Y ahí nos casamos en una carpa. Creo que fuimos la primera pareja en casarnos en la carpa. Y fue una fiesta tremenda. Un hermano que ustedes conocen se llama Pepe Garcés. Él, en aquella época, solo él podía comprar una máquina de una filmadora, y él grabó nuestra boda y nos regaló el video. Así empezamos, pero no sabíamos en realidad qué teníamos que hacer. Y yo le agradezco a Dios que tuve la oportunidad de ser influenciado por Lionel Soberanis, por Luis Toledo, Ronnie Paz y Otto Morales. Los 4 insistieron en decirme esto constantemente, con diferentes palabras, pero básicamente lo mismo. Edgar, no hagas nada que no esté en la palabra del Señor. Edúcate en la palabra del Señor. Me recuerdo que una vez Lionel Soberanis me llevó a una cafetería y me dijo, Edgar, que todo lo que salga de tu boca, asegúrate que sea para la gloria de Dios. Asegúrate de que lo que dices bendice a las personas. No siempre lo he hecho. Mi intención es esa. A veces digo unas tonteras que misericordia. Pero mi intención siempre ha sido bendecir a las personas. Y Dios me dio la oportunidad de casarme con Flor, que sobre todas las cosas ella tiene un amor, una pasión y una entrega al Señor, que desde que estamos casados ya 36 años, les puedo decir que me sobran dedos de esta mano,
para decir las veces que Flor no se ha levantado a las 5 de la mañana para buscar del Señor, para leer su Biblia, para alabar al Señor, antes de cualquier cosa, y ha sido en gran parte el sustento de lo que somos hoy como pareja, como familia. Tenemos 2 hijos, 7 nietos. Mi hijo se llama Gabriel Antonio Núñez, le pusimos Tony, aquí en los Estados Unidos le cambian el nombre a uno. A mí en Guatemala me decían el negrito, aquí me dicen mejor no digo cómo. ¿Cómo se llama? Tenemos, mi hijo es el pastor asociado de una iglesia aquí en Meridian. Mi hija es la pastora administradora de esa iglesia. Ambos estudiaron teología y música, son muy dedicados, muy dotados con la música. Y yo me confundo con play y stop, entonces imagínense, no es por mí que son músicos. De los 7 nietos que tenemos, 2 de ellos, los más chicos de mi hijo, tienen necesidades especiales. Una de ellas, la más pequeña, es sobreviviente de meningitis B. Legalmente ella es ciega. Los médicos pronosticaron que ella nunca iba a oír, que, en fin, mi nietecito el siguiente, que también tiene necesidades especiales, le decimos Dewey, él tiene un rechazo, está en el espectro de lo que es el autismo. Un niño brillante, muy inteligente, pero si ustedes están familiarizados con autismo, no es una situación fácil de lidiar, especialmente en los momentos de crisis. Entonces, nuestra vida ha girado alrededor del Señor, de servir a la gente, de servir a su pueblo, pero también no todo ha sido mal de rosa, ¿verdad? No todo siguió como cuando empezó, ¿verdad? Que no tuve que gastar en el pastel, que no tuve que gastar en el traje, que no tuve que gastar para la luna de miel. Luis Pay nos fue a recoger desde la cárcel en Iguala. Todo salió lindo. No siguió así, ¿verdad? Tuvimos que pagar un precio para fomentar en nosotros una relación sólida en el Señor, poder enfrentar la maternidad, la paternidad. Nos fuimos de misioneros a Brasil con una hija de 9 meses. Mi hijo Tony nació en Río de Janeiro. Regresamos a Guatemala en el 94, creo. 96. 96. Y en el 97 emigramos para los Estados Unidos. Y aquí hemos estado desde entonces. Actualmente yo hago parte de un equipo de 3 pastores que pastoreamos una iglesia que se llama Grace Bible Church. Es una iglesia con 5 servicios, 4 en inglés y 1 en español. Yo estoy el pastor a cargo de todo, que es el cuidado y formación de pastores. Yo estoy a cargo de todo lo que es el área latina y también estoy a cargo de todo lo que es la intercesión y oración en los diferentes campus que tenemos. Entonces, todo esto es un breve resumen de más o menos cómo fue que nos conocimos, cómo nos casamos, la influencia que hemos recibido de hermanos como Luis y Tere. Y voy a dejar que Flor cuente la versión de a ver si coincide. No sé si tal vez quisieran saber algo más específico sobre algunas de las etapas que hemos vivido, pero se me ocurre de repente pensar en cómo fue que el tiempo que pasamos en Brasil fueron 10 años. El inicio de esta obra y de este trabajo allí fue bastante duro, fue mucho trabajo, y al llegar al lugar a donde fuimos, que fue en Río de Janeiro, el inicio de eso nos trajo un shock muy grande, ¿verdad? Hubo un choque cultural que fue terrible. Yo no quería estar allí y fue muy fuerte, en el sentido de que la cultura era muy diferente a la cultura que nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? En Guatemala,
En Guatemala uno es criado con mucho recato, con mucho cuidado, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Todo eso, igual que nuestros países hispanos, así somos, ¿verdad? Los latinos. Pero al llegar allí era difícil poder distinguir entre los tipos de mujeres, ¿verdad? Y fue bien difícil, pero pues pronto nos fuimos acomodando, nos fuimos integrando a esa sociedad para poderles alcanzar con el Evangelio de Cristo, lo cual fue un reto bello, no fue fácil, pero fue hermoso, que hasta el día de hoy tiene un impacto muy grande en mi vida. Y el impacto mayor que esto tuvo fue en términos de poder uno hacerse como el apóstol Pablo dijo, hacerse a los griegos como griegos, hacerse a todos como son, ¿verdad? Y fue algo que yo aprendí muy profundamente en mi vida. Yo era joven, ¿verdad? Tenía 23, 25, 24 años cuando nos mudamos para allá, entonces estaba bastante joven y fue algo que ayudó a formar mucho en mí. Yo sé que en Edgar también, este tipo de principios, y básicamente yo podría decir que nuestros 10 años en Brasil fueron como una escuela, fueron como una universidad para nosotros en términos de servir a Dios, ¿verdad? De una manera práctica. Tal vez no había mucho conocimiento de lo que era la escritura o la teología o ese tipo de cosas, ¿verdad? Para Edgar un poco más, porque él se dedicó mucho a eso, pero para mí no, fue más en términos de práctica, lo cual fue excelente. Tuve también una buena influencia de una mujer como Lynn Jankovic, no sé si la conocen, pero pues ella y su esposo James fueron con quien nosotros fuimos a plantar la iglesia allí, y ella tuvo una gran influencia en mi vida igualmente. Hilda Girón, que ahora es Hilda Urbina, ¿verdad? Ella también es esposa de un pastor ahí en Guatemala, que también ella fue con nosotros en el grupo para que fuimos como misioneros allá, y ay, Señor, nos bendijo grandemente. Fue, como les digo, así resumido, una escuela. Y cuando salimos de allí, tuve una experiencia bastante difícil, muy traumática, en términos de tener que despegarme de algo que yo había abrazado con todo mi corazón, ¿verdad? No solamente el lugar, pero las personas, la iglesia, eran mi familia, ¿verdad? Era mi gente con la que yo estaba, pues ahí compartiendo todo lo que era mi vida, todo lo importante de mi vida, que lo principal era servir al Señor. Fue bastante difícil y traumático poder dejar ese lugar, y hasta hoy en día, pues, añoro, ¿verdad?, poder estar allá, pero regreso algún día para visitar a los hermanos. Y por causa del COVID, maldito, porque es maldito el COVID, no pudimos ir a visitar este año que teníamos planificado haber ido, y no pudimos ir. Pero sí, Dios sabe. Después de eso, pues, como les digo, fue bastante traumático para mí. Tuve un tiempo muy difícil, un momento que pasé por un momento de mucha depresión, de mucha tristeza, a pesar de que regresamos a Guatemala y estaba rodeada de mi familia. Fue muy difícil poder superar eso, y creo que podría yo decir que pasaron tal vez es difícil decirlo, pero tal vez pasaron unos 10 años para que yo pudiera sanar de eso. Fue bastante difícil, sí. Y yo creo que la emoción que me da no es tanto porque me duela o algo nomás, pero yo creo que yo lo que quiero es que ustedes puedan recibir, tal vez con este pequeño compartir de nuestra vida, el impacto que tiene
en nuestras vidas el dedicarnos a servirlo a Él. Y cuando nosotros aceptamos el llamado que Dios nos hace, que vale la pena. Vale la pena porque el Señor nos permite pasar por momentos que tal vez otras personas que no están haciendo esto no pasan, ¿verdad? Y Él nos permite comprender algunas cosas que Él mismo sufrió, ¿verdad? Así lo veo yo, ¿verdad? Es como compartir los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Dejar a la gente que uno ha amado, que uno le ha dado todo, ¿verdad? Y tener que dejarlos y tener que desprenderse de situaciones. Y yo sé que Luis y Teresita saben muy bien de qué hablo, ¿verdad? Ellos lo han hecho, ellos mismos lo han hecho. En fin, bueno, Dios nos dio la bendición, como decía Edgar, de tener 2 hijos, tener 7 nietos. En ese tiempo hemos pasado por algo bastante difícil. Después que venimos a los Estados Unidos, Dios nos bendijo grandemente con un ministerio próspero, un ministerio lleno de vida, lleno de bendición para tanta gente. Vimos matrimonios restaurados, vimos gente entregando sus corazones al Señor, gente que no tenía esperanza en la vida de nada, el Señor dándoles esperanza, ¿verdad? Y siendo testigos de eso. No hay nada que pague eso, que pague ese gozo que uno tiene de ver gente siendo transformada, siendo vivificada en sus espíritus y recibiendo la bendición del Señor. No hay nada que pague eso cuando uno se dedica a traer la palabra del Señor, ¿verdad? Y hemos visto mucho eso durante todos estos años que hemos estado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en medio de todo eso, pues, hemos pasado momentos bastante duros, bastante difíciles, una prueba terrible que vino a nuestra vida cuando, no sé si quieres que yo lo comparto, tú lo compartes, pero tal vez mejor yo lo comparto. Un momento cuando el ministerio allí en Portland, en Oregon, que estábamos allí, ya teníamos como unos, ¿cuántos años de estar ahí? Varios años, tal vez unos 12 años, 12, 15 años de estar allí, cuando mi esposo fue tentado y él no pudo resistir a la tentación y cayó en adulterio. Y después de tener un ministerio bastante próspero, bendecidísimo, nos vino esta prueba que fue terrible, ¿verdad? Fue también, ay Dios mío, cuando el enemigo se ensaña en contra de los hijos de Dios, pudiéramos decir que él hace un buen trabajo cuando le damos espacio, ¿verdad? Tenemos que estar alertas a no darle espacio a él. Y aunque mi esposo cayó en la tentación, hubo un espacio para la obra satánica en nuestras vidas, el Señor me dio la oportunidad de cerrar esa puerta. El espacio que se le abrió, el Señor me habló claramente y me mostró qué era lo que yo debería de hacer. No fue fácil, no les digo que es fácil perdonar a tu pareja cuando algo así sucede, pero si esta persona que te ha ofendido y que ha hecho ese daño, porque no es culpa solo del enemigo, pues él fue el que cayó en la tentación, está arrepentido y está genuinamente arrepentido, tú tienes la oportunidad de ser Jesús para la vida de esta persona. Y cuando mi esposo vino a mí, me confesó lo que había sucedido y fue mi oportunidad de hablar. Mi primera reacción, porque fue lo que sentí de Dios, fue: yo no voy a permitir que nada se interponga en mi relación con Dios. Y la palabra del Señor me enseña de que si alguien me ofende, yo tengo que perdonar y que
y que si yo no perdono, mi padre no me va a perdonar. Yo quiero seguir siendo su hija y que sigo siendo perdonada por cualquier cosa que yo hago, porque soy humana y voy a pecar también. Y esa fue mi respuesta. Y además le dije, lo que Dios me dio a mí, que fue esa historia tan linda que ustedes escucharon, ¿verdad? Cómo nos conocimos, cómo nos casamos y todo. Eso fue Dios quien me lo dio. Yo no voy a dejar que el diablo me lo robe y de que me robe mi familia hermosa que tengo, mis hijos, mis nietos. Yo no voy a permitir eso. Y entonces, con este pequeño testimonio que fue bastante duro, difícil para nosotros, que ha tomado 10 años para una restauración total, los quiero animar a todos. Todos pasamos por momentos difíciles, nadie se escapa de la tentación, nadie se escapa de la prueba. Si somos hijos de Dios, ahí va a estar. Ahora, lo que va a hacer la diferencia es cómo nosotros nos posicionamos delante de todo esto, ¿verdad? Y nuestra posición tiene que ser basada en la palabra de Dios. Nada más. Es sencillo. No hay gran misterio. Es solamente cumplir con lo que la palabra del Señor nos permite. Y les digo, es una bendición el día de hoy poder disfrutar del fruto de lo que la palabra de Dios dice, que el que con lágrimas siembra, con gozo cosecha, ¿verdad? Y nosotros estamos cosechando en esta época de nuestra vida un fruto hermoso. Como mi esposo les contó, él está trabajando bastante arduamente en esta iglesia donde el Señor nos trajo aquí en Idaho, y Dios nos ha bendecido grandemente. Hemos tenido que ser obedientes, hemos tenido que tomar pasos que no han sido fáciles y que a veces han tenido que ser solo en fe, ¿verdad? Creyéndole al Señor. Y el Señor nos ha dado su respuesta y ahora podemos vivir en este fruto. Y sabemos que vamos a seguir, ¿verdad? Porque así es, la vida es una siembra y una cosecha constante, ¿verdad? Pero, ay, Dios mío, qué mal les contamos tanto. Luis creo que quería hablar. Luis, ¿sí vas a hablar algo? Oh, ok, dale. Okay. Ya que Flor tocó este asunto de mi falta moral, espiritual, probablemente puedan surgir preguntas en sus corazones, tales como: ¿puede un hombre, después de haber cometido semejante atrocidad, regresar al ministerio? Si tengo que responder por mí, yo pienso que no. Yo me sentía descalificado después de haber sido, después de haber visto hombres y mujeres en Ministerios Verbo, en MFI, en diferentes organizaciones que me influenciaron y que creyeron en lo que Dios podía hacer a través de mí. Haber decepcionado a tanta gente, haber decepcionado a mi esposa y a mis hijos. Yo literalmente dije que esto se acabó, ¿verdad? No soy más pastor, no soy más ministro, el título que pudiera tener. Pero estaba basado más en culpa y en vergüenza que en la realidad del Señor. Solo que llegó un momento, como yo les dije al principio, fue muy intencional el haber hablado de la influencia de Luis como una figura de autoridad en mi vida. Porque si yo no hubiese aprendido el valor de sujetarse a la autoridad, yo no tenía por qué sujetarme a un proceso de restauración de la forma en la que fue. Fue muy severo, fue muy exagerado, por así decirlo. Yo fui removido de mi oficina en Portland y nunca más regresé a mi oficina. Cuando digo fui removido, no fue que me sacaron arrastrado. Me dijeron: tú no puedes poner un pie más en este edificio. Y un hermano sacó con cajas mis libros y todo lo que tenía en mi oficina y me mandaron para una iglesia que solo hablaban en inglés. Y entonces
ahí estaba yo, dizque entendiendo en inglés, pero no entendía lo que entiendo ahora. Entonces fue un proceso muy difícil, pero además de eso descubrí que hubo cosas que estaban listas ahí esperando para que en cualquier provocación ellas estaban ahí para salir. Y una de esas eran las disfunciones que había en mí. Yo había aprendido a amar al Señor, yo había aprendido a servir al Señor y a su iglesia, pero no le había rendido toda mi vida a Él. Todavía habían áreas en las que nadie se daba cuenta, nadie me miraba, entonces pensaba yo tengo dominio sobre eso. Pero fue muy interesante. En el 2006 yo estaba en mi oficina y yo aprendí de los ancianos en Verbo. Disculpen que mencione tanto Verbo, pero yo vengo de ahí, hermanos, y ahí fue donde fui educado y fui formado como el hombre que soy hoy. No hago parte del Verbo desde el 2002, pero Verbo está en mi corazón. Yo salí del Verbo, pero el Verbo está aquí todavía. Suena medio romántico, qué bonito. Me sentí bien. Cuando... ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Sí, hombre, te perdiste. No, estabas hablando de que habían cosas que... Oh, sí. No, Había áreas en las que yo no le había entregado al Señor, que yo pensaba. Entonces, en el 2006, yo había aprendido antes en Verbo que tú no te reunías con una mujer a solas. Tú dejabas la puerta abierta. Un hombre ministraba a un hombre, una mujer ministraba a una mujer. Y yo siempre fui un hombre muy leal, muy buen soldado. Me dabas instrucciones y lo que fuera yo los iba a hacer. Y yo recuerdo que ese día una voluntaria de la iglesia tocó la puerta de mi oficina y me dice, Edward, quiero hablar contigo. Y le digo yo, sí. Y me dijo desde la puerta, estoy enamorada de usted. Y dije, ok. Y en lugar de hacer lo correcto, me lo quedé guardado para mí. Y en la primera oportunidad que tuve, pues acabé involucrándome con esta persona por casi 2 semanas. Pero nunca dije nada, del 2006 al 2010. Déjeme decirle por qué le estoy contando esto, porque el que oculta su pecado nunca va a prosperar. No permitas que en tu matrimonio o en tu relación con cualquier institución que Dios ha establecido a través de su palabra, no te permitas tener secretos. No te permitas guardar nada que eventualmente, al salir a luz, puede destruirte. La Biblia es muy clara. Yo oculté mi pecado durante 4 años. Durante esos 4 años, yo tenía, como Flor ha dicho, teníamos un ministerio próspero. Yo estaba sobre unos 12 ministerios en Chile, en Argentina, en Brasil, los Estados Unidos. Yo me mantenía muy ocupado haciendo la obra del ministerio. Entonces me sentía que tenía ciertos derechos, ¿verdad? Tonto. Pero lo que quiero decir es, no dije nada hasta que en el 2010 me dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Me quedé paralizado de la nuca hasta los pies. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que Dios me castigó. Lo que me pasó fue que me fui a Guatemala solito y me paré en una esquina a comer una carne asada de esas que venden en Guate, en las esquinas. Y me pegué una infectada, me dio una infección estomacal. Y eso fue lo que me enfermó cuando regresé a los Estados Unidos. Y estaba recuperándome del Guillain-Barré cuando esta persona regresó a vivir a Portland y confesó lo que había pasado. Si yo no hubiera confesado, el daño no hubiera sido tanto, pero por haberme quedado callado, el daño fue masivo. Por favor, mis hermanos, si algo les puedo dejar esta noche, no guarde secretos. No tenga pena. No tenga ninguna, que nada, no permita que esa vocecita que dice es que no te lo van a perdonar, es que no te van a entender. Esa vocecita no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del fracaso, es la voz de la condenación, es la voz de la vergüenza, es la que no quiere que tú seas o que dejes de ser lo que Dios quiere que tú seas.
Si algo les puedo dejar en este tiempo es, por favor, nunca, nunca guarden un secreto. No estoy diciendo que a salir de esta reunión ustedes van a decir, ¿ustedes sabían que es la nunca me quedo un secreto? No estoy hablando de nada. Por favor, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Pero en sus relaciones, y esto va también hacia la relación en la iglesia. Yo aprendí en estas experiencias que el saber principios, verdades, como caminar en pacto, en compromiso, en transparencia, esas enseñanzas son fabulosas y las puedes recitar. Pero escúchenme bien. Si no son una convicción en tu vida y no las practicas, ellas mismas van a ser la ley con la que te van a juzgar. Yo valorizo hoy más que nunca la oportunidad que el Señor me dio después de salir de Renuevo, así se llamaba nuestro ministerio. Tuve que ir a trabajar a FedEx. Antes yo era el jefe, ahora estaba trabajando como un cargador de paquetes en el aeropuerto de Portland. Y después me fui a trabajar como courier a Maryland. Y es una historia larga, pero estando en Maryland, el Señor me permitió sujetarme a un ministerio que le llama Restoring the Foundation. Y eso fue restaurando los cimientos o los fundamentos. Y eso ayudó muchísimo a descubrir eventos en mi vida familiar, en mi vida personal, que yo nunca les había prestado atención. Sabían que habían pasado, pero no sabía cuánta autoridad tenía sobre mi vida. Entonces el proceso de confesión y arrepentimiento fue intenso. Y les digo, nunca imaginé que mi vida iría a pasar por todo lo que he pasado, porque desde que conozco al Señor, yo sé que yo soy un hijo de Dios, yo sé que soy amado por el Padre, yo sé sus promesas, pero también no me di al trabajo de escudriñar mi corazón y saber quién realmente yo era. Entonces, para mí, tener la oportunidad de conversar con ustedes hoy, estar un rato con ustedes, es un tiempo lindo, es algo muy especial. Antes de dejarle a Luis que nos diga algo, déjeme decirle lo siguiente. Yo recuerdo a Flor un día haberme dicho, el día que le confesé, ella me dijo, ni tu pecado, ni nada me va a separar de mi relación con Dios. Te perdono desde ya, pero dame tiempo. Tiempo para lidiar con mi dolor, para lidiar con mis emociones. Y yo creo que si él no me hubiera perdonado, tal vez no estuviéramos aquí. Pero le puedo decir algo. Si en algún momento ofendes a alguien y te arrepientes, no esperes que las relaciones vuelvan a ser las mismas inmediatamente. No le pongas esa carga a alguien que has ofendido, que ahora tiene que regresar todo a lo normal como era antes de la ofensa. Hay un tiempo, hay que esperar, así como el Señor te ha permitido a ti desde que conociste al Señor hasta este momento, cada vez que metes las de andar, Dios sabe que todavía estás en el proceso de madurez, todavía sabe que estás creciendo hacia la altura, a la plenitud de Cristo Jesús. No esperes que cuando ofendes a alguien, ya la persona está obligada a regresar a la relación como era. Yo no soy amigo de calificar pecados. Pecadito, pecadote es pecado y los aleja del Señor. Pero sí soy muy consciente que el ser humano tiene emociones, tiene momentos, tiene sentimientos que necesitan un tiempo para poderse restaurar o ser sanados. Hoy le podemos decir, Flor y yo nos amamos más de lo que deberíamos creer, pero está bien, me gusta, ¿verdad? Somos una pareja muy sólida. A mí me costó mucho tiempo dejar de actuar como que yo le debía algo a Flor.
que es otra cosa que te quiero recomendar. Si en algún momento le faltas a alguien y estás seguro que Dios te ha perdonado, no actúes en relación a esa persona como que le debes algo. Porque recuérdate que la Escritura dice muy claro, a ti Dios he ofendido y solo a ti. ¿Verdad? Cuando uno sabe que la ofensa fue a Dios directamente, pero si Él ya te perdonó, yo en estos que fue casi 12 años desde que todo esto vino a luz, nunca he oído a Flor decirme, más te vale, ¿verdad? O me tienes que hacer esto porque recuérdate que nunca. Y yo les digo, yo les doy gracias a Dios por eso, pero también le doy gracias a Dios por haber entendido que yo no puedo actuar como que le debo algo a Flor. No actúo así con Dios. Yo no actúo como que soy deudor de Dios. Él no me está diciendo, yo te perdoné, recuérdate, ya, ¿verdad? Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo probablemente necesite un poco más de explicación, un poco más de lo que sea, pero solo quiero decírselo porque fue para este lado que nos llevó esta conversación y quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que cuando uno pasa por esos procesos, aprende dos cosas importantes. Una, el verdadero valor que tiene el arrepentimiento. Una cosa es comenzar tu vida en el Señor arrepentidos por tus pecados y otra es siendo ministro con un montón de años en el Señor y pecar conscientemente de que pecaste. Para mí, la lección número uno fue arrepentimiento. Realmente estar arrepentido de lo que hice, lo que permití, lo que haya sido. Y la otra cosa que aprendí, yo quiero animarlos a cada uno de ustedes. Amen a Dios. Sean más intencionales en su romance con Jesús. Mire, no hay cosa más linda que todos los días poderte levantar y saber que Él está ahí a la espera tuya. Ya roncaste, ya amaneciste con todo esto aquí blanco, todo cheloso, pero Él está ahí esperándote, ¿verdad? Esas dos cosas para mí ahora son sumamente importantes. Para mí es muy difícil ahora decir lo siento. Yo prefiero decir perdóneme, porque por sentirlo me tila de andar muchas veces. Y les puedo decir una cosa, el tiempo más precioso para mí todos los días, y por favor no lo tomen como algo heroico de mi parte, es que mi tiempo con Jesús. Mi tiempo con Jesús es fantástico, es precioso, lo añoro, lo deseo. Y tengo varias formas en que paso este tiempo con Jesús, ¿verdad? En algunos días o semanas tardo solo enfocado en leer la palabra, en meditar la palabra. En otras me pierdo en alabanza, en alabanza, en alabanza. Y a veces, no quiero decirte, no te quiero dar una receta, solo quiero decirte, disfruta de tu amor con Jesús. Luis. Bueno, gracias Flor, gracias Edgar, por compartirnos tanta vivencia, tanta experiencia y yendo voy a empezar por lo último porque estamos refrescos, para decirles que ustedes pasaron una prueba muy, muy fuerte y salieron aprobados. Gracias. Gracias a Dios. Y para mí ese es un deleite en el Señor. Ver a hermanos amados, queridos, porque nos amamos, nos quisimos. Esta relación de cobertura y todo lo demás era un asunto eclesiástico, no más. Ahí lo más importante que se dio entre nosotros fue el amor de Jesús. Sí. Porque yo a ustedes los amé, los amo. Y yo recuerdo que ustedes iban a estar un mes en nuestra casa hasta que se arreglaran los papeles. Pero algo pasó, pero se fueron como 3 meses hasta que se arreglaron los papeles y pasaron unos 3 meses con nosotros. Y fue fantástico. A partir de ese día fue que yo aprendí, para que todos sepan, los que saben que yo no tomo café con azúcar, culpa de Edgar. Porque Edgar fue el que me enseñó a no tomar el café con azúcar. ¿Te recuerdas?
Yo Entonces, me recuerdo ahora que lo hablas. Ajá. ahí está. Hasta el día de hoy yo no tomo café con azúcar desde 36, 34, 35 años, ¿no es cierto? Ajá. Todo, y eso lo aprendió mi esposa, lo aprendieron mis hijos, los yernos, mis nietos. O sea, nadie toma en mi casa café y los que me Con conocen azúcar. saben, toman el café sin azúcar, ¿no? Con Y azúcar. tomamos mucho café. Tomamos café porque nos encanta el café. Pero bueno, yo recuerdo que el día que ellos salieron de la casa, pues yo lo que más quería era un momento de despedirnos. Pero por circunstancias de trabajo y todo lo demás, ellos se dieron un ratito en que yo no estuve en la casa. Pero les quiero contar algo que tal vez Edgar no sé si recuerda. Regresé a mi casa, ellos ya no estaban. Dije yo, bueno, ya se fueron, era el tiempo, ya tenían que salir de la casa. Y me fui al dormitorio donde yo tenía un espejo grande y Edgar había agarrado el pintalabios de mi esposa y en el espejo había puesto, te quiero, papito lindo, con todo mi corazón. Esa era la frase que yo les enseñaba a mis hijos a referirse a mí para que hubiera esa relación de amor con los chicos pequeños. Pero Edgar me puso Esa esa frase. ¿No es cierto? Qué difícil, Flor. Y la verdad es que me quedé llorando frente al espejo, viendo esa cara bonita que estaba en el espejo, que era yo, ¿no? Bien, bien. Por supuesto que estoy viendo en el espejo, por favor, comprendan. Pero en el Inevitable, inevitable. estaba esa frase que pues no nos dimos un abrazo último en el rato que salieron de casa, pero esa frase me quedó en mi corazón. Dije yo, qué Sí. lindo, ¿no? Dios ha hecho algo entre nosotros de amor. Y eso es algo muy grande. Y Flor, lo que te pasó en Brasil es que te enamoraste de los brasileños, porque el amor de Dios en ti, a la final, y ese desarraigarte de ellos, pues ni modo, te causó dificultad. Y para testimonio, para todos, quiero que sepan que cuando María Teresa y yo salimos en un momento determinado del Ecuador pensando que ya no íbamos a regresar, recuerdo que lloramos más cuando salimos del Ecuador que cuando salimos de Misioneros de Guatemala. Lloramos más por la gente, fue una lloradera tremenda. Y pues bueno, eso, María Teresa, ¿quieres decir algo? Porque también queremos darle oportunidad a los demás que puedan platicar. Vale. Sí, no tengo por qué sentirme orgullosa, pero Orgullo. siento como esa admiración. Siento esa admiración por mis hermanos menores, menores en edad, pero no en la gracia ni en el favor de Dios sobre sus vidas. No, no menores en compromiso. Entonces siento mucha admiración y algo que me sigue resonando ahorita en mi mente es el momento que dijiste, Flor, tuve la oportunidad de ser Jesús y extender la gracia y el favor del perdón y de la misericordia. Entonces es un Dios real en nuestra vida, es un Dios genuino, es un Dios poderoso y para mí, el que ustedes hayan sido aprobados en esto, Edgar, eh, aunque valoro todo el conocimiento teológico que pueden tener, todo el servicio que pueden dar, lo valoro muchísimo. Esto para mí es muy, muy, muy alto, porque es parte de reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida, es parte de humillarnos ante quien es nuestro Dios todopoderoso y quien es el que nos da la gracia y el favor y ha extendido su misericordia para nosotros, ¿verdad? Entonces, bendigo al Señor por su obra en sus vidas y, y pienso que la bendición que ustedes traen para sus hijos, para sus nietos, para nosotros ahora con este testimonio, glorifica al Señor, lo glorifica y sí creo que en mi corazón y en el de muchos de mis amados, preciosos hermanos que están aquí escuchándoles,
queda esto muy grabado. Queda esto Sí. muy grabado porque todos queremos ser discípulos, todos queremos ser hijos dignos caminando aquí en la tierra del Señor y todos y decir, tengo la oportunidad de extenderme como Jesús extendió a mi vida. Eso es práctico, es real, es poderoso. Y tal vez en la humanidad no es tan fácil, pero ahí veo también el resultado de tiempos de oración y tiempos de darle prioridad al Señor en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, chévere, Teresita, gracias. Luis, Queremos dar oportunidad si alguien más quiere decir algo, hacer una pregunta. Pues ahorita es el momento oportuno porque esto está abierto. Esta es una reunión de la familia de Dios y como familia y amigos que somos, pues tenemos la libertad de hablar, de preguntar, de decir cualquier cosa, de interpelar a los invitados. ¿No es cierto? De decir algo. ¿Alguien quiere ponerse volumen, por favor? Te tienen que poner volumen y decir, yo quiero decir algo. Y es el momento de hablar. ¿Alguien quiere hacerlo? Yo creo que la Vero quiere decir algo. ¿Quién es Vero? Hola, yo soy Vero. Hola, Vero. Hola. La verdad es que, bueno, no tenía pensado decir nada, pero sí me ha impactado un montón, como escuchar su testimonio. Recién yo estoy con mi esposo casada hace 2 meses, es nada, pero yo creo que esto nos impulsa mucho a aprender, como que a orar hasta por futuras tentaciones, orar para que el Señor nos acompañe en cada paso que demos. Orar porque nuestro corazón se parezca al de Él. Y les agradezco por su transparencia, porque pocas personas creo que podrían decir así como su testimonio tan franco. Y más bien eso, o sea, como dice Tere, no es orgullo, pero es ser real. Y creo que eso es lo que necesita la iglesia. Personas reales que amen al Señor y que nos se den testimonio con su vida. Así que los felicito y qué gusto conocerlos y son un ejemplo también para nosotros. Nosotros queremos ser testimonios reales porque pertenecemos a Ciudad Real. ¡Ah! ¡Lo necesito! No, muchas gracias por tu comentario, qué hermoso. Gracias, Vero. Y gracias, Tere y Luis, también por sus palabras, qué bella. Luis, yo quiero regresar a algo que dijiste al respecto del espejo y la persona que viste ahí. Esa persona no tenía el pelo largo. Okay. No, lo que quiero decir en relación a eso, déjenme decirles que cada vez que yo escuchaba a Luis disciplinar a sus hijos, y no voy a dar nombres, apellidos sí, porque todos son torneos, pero habían algunos de sus hijos que no constantemente, más frecuentemente que otros, Luis tenía que decirles, repite, papito lindo, te amo. Ay, Papito. Mire, les digo, me caía re mal. Pero qué tipo ese. ¿Qué cosa? Yo no me, pues, recuérdense, yo no tuve padre, no tuve alguien que me criara, entonces no sabía que reverenciar a alguien era así, ¿verdad? Pero me recuerdo de cuando yo busqué a Luis la mañana antes de salir, me dijo, Tere, ya se fue a trabajar. Yo estaba quebrantado, yo quería darle un abrazo. Aquel que en aquel momento se había portado como mi padre. Aquel momentos bien rebeldes que hay, Dios mío. Él supo decirme lo que era, lo que tenía que oír, con el pulso fuerte que yo necesitaba tener. Sí. Pero al mismo tiempo pensando en cómo me iba a bendecir. Por eso cuando yo fui a ese baño y dije,
Lo siento, Tere, yo creo que quise buscar uno que no usaras tanto, pero no sabía cuál era. Entonces encontré, creo que era un Revlon o algo así, decía la marca, no recuerdo, creo que era un Revlon. Y no me falta encontrar el mismo color. Entonces agarré ese pitalabios y fue lo que se me ocurrió, ¿verdad? Tal vez lo había visto en una película o algo, ¿verdad? Pero se me ocurrió y lo escribí y nos fuimos al aeropuerto y todo. Yo me fui pensando, me hubiera gustado mucho abrazar a Luis. 2 años después de que regresamos, fuimos a Río de Janeiro, los 3 años, nosotros regresamos a Guatemala para un tiempo de vacaciones. Y cuando estábamos de regreso de Guatemala a la Florida, en esa segunda partida, Luis y Tere también estaban en el aeropuerto. Estaban saliendo para un viaje exploratorio, creo que era hacia el Ecuador, o iban para la Florida, pero coincidimos, ¿no? Fue que era un asunto planificado. Y para mí fue como que Dios me dijo en ese día, el abrazo que no te dio aquel día te lo va a dar ahora. Y gracias a Dios que no había COVID-19. Porque nos pegamos una abrazada de aquellas de... No sé si ustedes saben, pero nosotros, Flor y yo, acabamos de superar el COVID-19. El COVID-19. Edgar, de esto nos pueden hablar el día jueves. Ok, perfecto. Sigue la palabra jueves. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quisiera tomar el micrófono? Aquí sí que tomar el micrófono y hablar, decir algo. Por favor, Sofi. Yo les quiero decir algo. Edgar y Flor yo los conozco desde que soy chiquita. Han sido una influencia increíble para mi vida, igual que ustedes dos. Pues ustedes dos casaron a mis papás, ¿verdad? Las dos parejas han sido, creo que, una influencia tan hermosa en el Señor para mi vida. Y Edgar y Flor, yo solo les puedo decir, yo viví cerca de ellos por casi 8 años, allá en Vancouver, y todo lo que les contaron es exactamente como lo contaron. Y son, de verdad, ellos me han mostrado a mí la gracia del Señor, el perdón, de verdad. Son un ejemplo increíble. Fueron mis pastores también, los pastores nuestros con mi esposo, y yo creo que son una familia que yo les puedo decir, en medio de todo, firme en el Señor, con un ejemplo que es impresionante. Ya voy a llorar yo también. La herencia que ustedes han dejado a sus hijos, a los nietos, a nosotros, a mis hijas, es un ejemplo del amor de Dios que de verdad, ustedes saben cuánto los amo, cuánto los extraño, y de verdad les digo, son un testimonio real de la vida en Cristo, de verdad. Los honro tanto. Gracias, Sofi. Te amamos mucho, nosotros te extrañamos mucho. Gracias, mamita Sofi linda. y su esposo llegaron a Gresham, allá cerca de Portland, estábamos donde vivíamos en Oregon, con el sueño de tener sus credenciales de médicos en los Estados Unidos. Y yo vivía con nosotros ahí en casa, pero a mí me preocupaba tanto que era agua. Yo salía a las puertas, ¿van a comer algo, muchachos? No, y darle agua y huevitos duros. Y huevitos duros. Te recuerdo que había que ayudarnos con transportación, ¿verdad? Teníamos un pick-up, con transporte, teníamos un pick-up, un Ford 100 creo que era un pick-upito pequeño, que no le funcionaban los limpiabrisas. Los parabrisas. Entonces, de un lado tenía una pita que la jalaba Sofía y del otro lado la pita que jalaba, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó? Willy. ¿Verdad? Iba manejando con los vidrios un poquito abiertos para jalar las pitas que en Oregon llueve bastante. Ay, llueve mucho. Pero ¿saben una cosa? A mí me bendecía tanto ver la humildad de estos muchachos,
enfocados en lo que el Señor que les había mandado a hacer. Una vez más, esa es una lección para todos nosotros. No menospreciemos a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes solo necesitan oportunidad de nuestro tiempo invertir en ellos, nuestro ejemplo hacia ellos. Y aunque tu pick-up viejo no funcione bien, déjalo que lo usen. ¿Verdad? Ellos van a figurar, ellos van a encontrar una manera de hacerlo funcionar. A veces somos tan protectores con nuestros hijos que quisiéramos darles el pick-up que tenga el botón eléctrico para subir y bajar el vidrio. Porque en ese pick-up yo me recuerdo que Sofía tenía que... No, Willy no podía bajar el vidrio totalmente, tenía que hacerlo así y subirlo. No era un carro todo viejo, era un carro reciente, pero había sido muy maltratado por el centro. Pero gracias, Sofía, por tus palabras. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Bueno, no podía quedarme callada yo de mencionar no solo lo que ya dijo Sofi, pero a mí me llena de emoción ver a dos parejas que juntas hoy que han sido para mí a lo largo de 30 y pico de años, ¿verdad? Un poquito más, una bendición y han marcado mi vida. Felicita y Eva y Flor. Los amo enormemente y para mí es tanto gusto de estar con los cuatro, aunque sea desde acá. Y tal como dijo Sofi, yo los honro a ustedes, y Florecita, que están hoy de invitados, porque en todo tiempo han sido un testimonio hermoso y han tenido ese ánimo a pesar de los pesares, pero el Señor ha estado siempre ahí, lo he visto siempre en sus vidas y también me han ayudado mucho a mí, siempre son de bendición. Y bendigo también el grupo de Teresita, porque pues aunque últimamente no me había podido conectar porque también pasé por ese proceso del COVID, pero ya estoy mucho mejor y ya ahora pues estoy visitando a Sofía en Antigua y de veras qué linda noche. Espero poder estar el jueves y un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias, Normita linda. Qué bueno que ya Gracias. estás bien y que te pudimos ver hoy. Y sí, es tan hermoso poder confirmar y afirmar y recordarles a cada uno de nuestros hermanos que Dios es fiel. El Señor es fiel y su fidelidad no termina. Su misericordia es impresionante, es de la eternidad hasta la eternidad. Y cada día vamos a poder recibir más de la revelación de su amor para nuestra vida. Es lo que Él quiere para nosotros, así que como algunas veces ora Pablo y dice, cobren ánimo. Eso es lo que nosotros siempre decimos a nuestros hermanos, cobren ánimo, porque tenemos un Dios real, maravilloso, misericordioso y que quiere mostrarnos muchísimas de sus riquezas en gloria que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así es de que muchas gracias, querida familia. Les amamos muchísimo y estamos expectantes del próximo jueves poder escuchar esas experiencias. Qué bonito otra vez con Flor y Edgar. Y les esperamos a cada uno de ustedes. Les bendecimos con todo nuestro amor. Les enviamos toda nuestra bendición para que ustedes tengan paz, tengan gozo, tengan ánimo ahí en sus hogares, crezcan en armonía del Señor, crezcan en esa dulce armonía de Él y sigamos dispuestos a crecer en esa comunión hermosa que podemos tener con Él continuamente, ¿verdad? Así es de Y que... también al final de la reunión, todos pasen a la casa de Normi y de Sofía a comer las galletas que ellas están haciendo. No sé Seguro que ya están en el horno. Hasta aquí se siente el olor. No puedo quedar tortillas. Les va a dar más ganas. Son chuchitos y arroz en leche. Oh, mami. Carlos, está marcando, Carlitos. Carlos, están llamando en Antigua. Hay un llamado urgente para Carlos Morales. La antigua Guatemala.
Oh, qué rico. Ya escuché. Qué rico, qué rico. Qué bueno. Qué bendición. Si me permiten, quiero orar por ustedes antes probablemente de despedirnos. Padre, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que me das, que nos das por mí de decir cuán bueno eres tú, Señor. Amén. Señor, no estamos orgullosos, yo no estoy orgulloso, Señor, de mis pecados, de mis errores, pero estoy profundamente agradecido por tu perdón, Señor. Amén. Estoy comprometido, Señor, a continuar amándote, sirviéndote, servir a tu iglesia, servir a los hermanos, servir a quien en necesidad puede estar. Señor, nuestro mensaje, el mensaje de Ciudad Real, el mensaje, cada uno de nosotros somos portadores, no es al respecto de lo que éramos, sino que es al respecto de quién tú eres, Señor. Amén. Tú eres digno, tú eres grande, tú eres justo, tú eres justo, Señor. Señor, y viendo la humanidad como está y así como estaba cuando yo conocí al Señor, Señor, yo veo tu gracia constante y cada vez más abundante. Yo te doy gracias, Señor, por cada pareja y cada familia que está representada en esta reunión. Señor, yo sé que algunos probablemente han luchado con situaciones probablemente más graves o más difíciles que las que otros hemos vivido. Pero, Señor, nosotros sabemos que para ti no hay cosa imposible. Así que, Señor, si alguien de los que nos están escuchando esta noche está padeciendo de alguna enfermedad, yo te ruego, Dios, que tú los sanes, Padre, que tú derrames tu unción de sanidad sobre cada persona que pudiera estar padeciendo algo. Padre, te ruego que aquellos que han tenido dudas o cuestionamientos al respecto de lo que puede pasar después de que uno cae, tu palabra dice que cae justo y tú nos vuelves a levantar. Señor, yo quiero impartir esa fe, esa convicción de que no importa si nosotros caemos, lo importante es creer que tú eres el que nos va a levantar. Amén, Señor. Y Padre, yo te ruego que bendigas el liderazgo de los Toledo, en su ministerio, en donde ellos están allá en Ecuador. Que bendigas el liderazgo de mi hermano Carlos Morales, allá en la Florida, Señor. Que cada cosa que ellos hacen, en cada momento en que ellos vienen delante de ti, ellos reciban la palabra que ellos necesitan para aquel momento, para aquella necesidad, para aquellos que ellos tienen que alimentar. Sí, Señor. Padre, también oro agradecido porque esa pareja de 2 meses, ellos tienen un sueño grande en sus corazones. Y yo sé, Señor, que lo que ellos están anhelando tiene mucho que ver con quién ellos son en ti. Ayúdalos, Padre, a descubrir eso en ti como pareja, como individuos. Y, Señor, usa lo que tú necesites usar para darles a cada uno de mis hermanos en esta noche todas las bendiciones que tú has preparado para ellos. Padre, una vez más, yo te doy gracias por el privilegio que nos das a Flor y a mí de hablar de ti, ¿verdad? Hablar de quién eres tú. Y una vez más, gracias por tu gracia, Señor. Amén, Señor. Por lo que has hecho, Señor. Bendito Por lo eres, que estás Señor. haciendo en este momento y por lo que tú harás, Señor. Desde ya te damos a ti el honor y la gloria. Amén, Y oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Señor. Amén. 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 Muy bien, gracias, gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con la emoción que tenemos, con esa misma emoción, conectémonos el día jueves a las 8 de la noche, a la misma hora, por el mismo link. Yo les voy a estar mandando la invitación igualmente, pero ahora, ¿qué tal si nos despedimos todos con las manos, sí? Después con un abrazo, un abracito y por último, muchos besos. Hermoso. Gracias. Nos amamos mucho. Dios los bendiga a todos. Que Dios les Igualmente. Que Dios les Bendiciones. bendiga a todos. Nos vemos el día jueves. Amén. Aquí estaremos. Qué bueno verla, aunque sea ahí por ahí al final. Qué Un alegría. besito. Qué alegría abrazo, verle. María. Qué gusto. Que Dios me la bendiga. Besitos. Que Dios me la guarde.
Qué Bendiciones. lindo verles, Helen. Qué bueno fue. Sí, Fabiancito, Male, gracias. Sí. Silvita. Carlitos Morales, a todos. Les Amado amamos. Soleo, Y nos qué bueno vemos. verlos, al igual que a los Núñez, y siempre es una bendición el conectarnos, ¿verdad? Gracias, gracias. Primero Gusto Dios, verles, bendiciones. esperamos verles a todos. Bendiciones. Bye, bye.